y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dice la palabra, dice Jesucristo. Queremos invitarte a que puedas acompañarnos, a que puedas visitar la congregación, la iglesia Manantial de Vida. En tantas dificultades que está la humanidad, podamos respirar libertad. Solamente Cristo puede darte esa libertad que tanto necesitas. Que Dios te bendiga. El reino, que ya mismo Juan el Bautista declaró que el reino de Dios se ha acercado, ya empezó a sufrir violencia, oposición, ataques. Y esto, quiero que en esta mañana que despertemos a la realidad de que estamos en medio de una tremenda guerra espiritual. Pablo lo entendía y él deja cosas escritas sumamente puntuales y claves. No tenemos lucha contra carne ni sangre. La lucha no es hermano contra hermano, con las diferencias, con las tonterías que a veces nos pueden estorbar y dañar en cuanto a nuestra relación, nuestra comunión, nuestra coinonía, que Dios quiere realmente desplegar de una manera gloriosa en el cuerpo de Cristo. No, la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, gobernadores, principados, espíritus inmundos de maldad. Y creo que el enemigo, como estamos ya en las últimas horas, yo ya ni me atrevo a decir en el último tiempo. Yo creo que ya el reloj está marcando ya. Está muy cercana a la venida de nuestro Señor Jesucristo, muy cercano el arrebatamiento. A lo mejor mucho más de lo que nosotros podemos pensar o incluso, pero estábamos hablando. Ahora mismo las profecías están cumplidas para que en cualquier momento el Señor pueda hacer sonar la trompeta. En cualquier momento. En medio de estas batallas espirituales, en medio de estas luchas, en medio de esta guerra, el Señor me ponía en el corazón hablar con ustedes esto. Y de hecho lo he titulado Venciendo al gigante del oprobio. Me he percatado ya desde la antigüedad, el pueblo de Israel sufrió tantos ataques y en muchas circunstancias, situaciones. El pueblo de Israel, un pueblo que llegó a fascinar a todos los pueblos de alrededor, incluso sus guerreros eran como guerreros sumamente especiales y eran gente que llevaron proezas impresionantes, pero en muchos momentos fueron confrontados por el gigante del oprobio. ¿Y sabes qué es lo que pasa cuando uno es confrontado con el gigante del oprobio? Que te estancas, te anulas, te escondes, miras para otro lado. El gigante del oprobio. Antes de continuar, quiero que entendamos la definición de esta palabra que dice el diccionario ignominia, afrenta, deshonra. Sinónimos: deshonra, deshonor, vergüenza, ignominia, humillación, afrenta, agravio, baldón, injuria, vilipendio,
infamia. Entonces, no nos percatamos, pero muchos de nosotros en momentos puntuales en nuestra vida cotidiana, en nuestro día a día, somos confrontados por espíritus inmundos, principados, potestad. Se levanta como un gigante y lo que quiere llegar a conseguir es acobardarte. Que le tengas miedo, que te escondas. Te anula completamente. Te sientes incapaz, impotente de poder vencer a ese gigante que te está avergonzando, que te está deshonrando, que está pisoteando tu honor. Y a veces simplemente con esconderte te piensas que has solucionado el problema. Pero mientras ese gigante de oprobio te mantenga en parálisis, en estancamiento, te tiene completamente anulado. No te das cuenta, pero te has convertido en un siervo inútil. Te ha robado hasta los buenos deseos. Te ha robado hasta tus buenos sueños. Ese gigante del oprobio te roba y te roba y te roba. Te anula por completo, te paraliza por completo. No sabes dónde esconderte. ¿Te acuerdas en el oprobio con la historia de Gedeón, con los madianitas? Los saqueaban, estaban esperando de que los israelitas terminaran, estaban ya sus cosechas listas para venir y llevárselas. Y la historia de Gedeón nos hablaba de que él estaba recogiendo la cosecha y para esconderla en cuevas. En ese momento Israel estaba en oprobio, en vergüenza, en deshonra, porque estaban atemorizados, acobardados. Y el gigante del oprobio se aprovechaba de todo, extorsionaba, robaba. Una historia todavía más cercana es la historia de David y el gigante del oprobio, que se llamaba Goliat de Gat. ¿Sí? Un buen día, bueno, voy a quitar la palabra buen día. Un día nefasto, mejor. Se levanta para provocar al escuadrón del ejército de Jehová. Y él dice, si uno de vosotros, las estrategias diabólicas, cómo el diablo trabaja. ¿Sabe dónde trabaja? Aquí. Si uno de vosotros es capaz de venir y pelear conmigo, pues mira, no hace falta que se haga derramamiento de sangre enfrentando a todos los batallones. El que venza será el triunfo para su pueblo.
Y así durante 40 días con esta provocación. ¿Sabe lo que pasó en el proceso de esos 40 días? 1, 2, 3. Que el oprobio cayó sobre el corazón de todo un batallón. Esos valientes que habían fascinado en tantas ocasiones en sus batallas, esos valientes que habían demostrado luchar con valentía, ahora estaban completamente acobardados y dejando que el oprobio se apoderara de ellos. Vergüenza, deshonra. Yo no quiero que usted ahora piense que estamos contando una historia de miles de años atrás. Yo quiero que usted pueda percibir su propia historia. Porque hay gigantes que se levantan y el primer ataque es para anularlo, para paralizarlo, para cerrar su boca, para que usted no proclame la grandeza de su Dios. Para que usted se esconda en cualquier rincón. Es una obra diabólica, es una obra espiritual. Todos sabemos la historia de David y Goliat, una historia muy conocida, pero yo quiero que el Señor me ayude a poder darlo como el Señor me lo ha transmitido. David era prácticamente un adolescente. Él era valiente de por sí, pero su valentía no venía de él mismo. Su valentía está claro que venía de su relación que tenía con Dios. Y siendo un pastor, si tenía que confrontar al león, confrontaba al león. Y dice literalmente que lo mataba. Y si era un oso, pues un oso. Y uno piensa, un adolescente, jovencito, matando a un león, matando a un oso. Pero le voy a vamos a descubrir cosas que son realidades en la vida de David, como pueden ser realidades en nuestras vidas. Porque le voy a hablar de gigantes invisibles. Gigantes invisibles que si usted no los vence, nunca estará en condiciones de confrontar un gigante físico. Nunca. David recibió la orden de su padre Isaí de llevar alimentos a sus hermanos, un regalito al rey Saúl, y que le trajera noticias de cómo estaban sus hermanos. Y justo llegando David, se cumplía el día 40 de la provocación, donde el gigante del oprobio continuaba machacando y machacando y machacando. Si alguno quiere venir, venga. Aquí lo espero. Tremendo hombre armado hasta los dientes, impresionante. Eso espantaba a cualquiera, asustaba a cualquiera. Y aún este ejército de Israel que se escribió tantas hazañas y tantos
tantos testimonios de valentía, y estaba completamente anulado. Vergüenza, deshonra. El peso de la vergüenza y el peso de la deshonra estaba sobre ellos. Fueron muchos días. Cada día el peso de la vergüenza y el peso de la deshonra era más pesado. Justo llegó David, este adolescente, y escucha la provocación, y él dice: ¿quién es este incircunciso para provocar de esta manera al batallón del ejército de Jehová? ¿Quién es? Entonces empezó a averiguar, empezó a mirar y tal. Y cuando él, ni corto ni perezoso, David no es que no sintiera miedo. Quiero que quede esto claro. Porque el miedo siempre va a estar ahí. Pero hay gente que cree en Dios de tal manera que vence el miedo. Entonces él llega a ver todo ese panorama y él no puede resistir esa provocación. Y él se percata del oprobio, de la vergüenza y la deshonra que estaba cayendo sobre el ejército de Israel. Mire, rápidamente voy a hablarle de 5. No se asuste. Yo sé que cuando digo números la gente se asusta. 5 gigantes invisibles que tenemos que vencer de antemano para poder confrontar aquellos gigantes físicos que quieren provocar ese oprobio en nosotros. Antes de mencionar el primer gigante, quiero leer este versículo. Cuando llegó David y empezó a preguntar y qué pasaba allí, y dice el 1 Samuel 17, 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Un muchachico tomándose esta competencia frente a un ejército que ya era experimentado en batallas. Entonces dice: porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Quién es? ¿Por qué David obraba y actuaba de esta manera? ¿Por qué? ¿Porque era un ignorante? ¿Porque era un arrogante? ¿Porque era un jovencito tonto que hablaba por hablar? No. Porque a pesar de ser joven, creo que las edades no importan. Lo que importa es tu encuentro con Dios, tu realidad con Dios, tu intimidad con Dios, tu coinonía con Dios, tu comunión con Dios. Eso es lo que importa. Y parece ser que David tenía una estrecha e íntima relación con el Dios viviente.
Y lo que salía de su boca no eran palabras de un joven ignorante. Lo que salía de su boca no era una fantasía juvenil. Era algo impulsado por el mismo Espíritu de Dios, porque él ya fue ungido. Mire, párese a pensar esto, porque es importante. ¿Cuántas derrotas, fracasos, cuántas batallas perdidas? Porque aún sin entender ni darnos cuenta, hemos dejado que el gigante del oprobio se apodere de nosotros y nos acobarde, nos anule, nos incapacite. Lo hemos dejado. Llámale como tú quieras, enfriamiento, alejamiento, aplatanamiento, llámale como tú quieras. Pero hay una obra del gigante del oprobio. Te está anulando, o sea, te está cegando. Está endureciendo tu corazón. Día tras día tu corazón está más endurecido. Más endurecido a la realidad de la verdad eterna en cuanto a la manifestación del poder y la gloria de Dios que puede venir en el momento que tú clames con fe. Pero cuando estamos sitiados por ese gigante del oprobio, estamos en unas condiciones deprimentes. Y pueden venir otros gigantes, otras circunstancias, cosas que nos sentimos impotentes, nos provoca agravio, nos provoca cosas negativas y queremos, pero no podemos. ¿Por qué? Porque estamos bajo el poder del gigante del oprobio y somos unos cobardes, literalmente cobardes. No somos capaces. Nos lamentamos, nos quejamos, reprochamos y esto y lo otro y lo demás para allá, y empezamos a manifestar un negativismo tremendo, y esto no lo veo, y esto tal y cual, y negro y oscuro y nublado. ¿Por qué? Porque ya no somos nosotros. Es la influencia y la manifestación de ese gigante del oprobio que se ha apoderado de ti. Nunca vamos a ver victorias físicas. Nunca vamos a ver cómo podemos, en el nombre del Señor, derrotar todo tipo de gigante, por grande que sea, por dificultad extrema que sea, si primero no vencemos a los gigantes invisibles. Analizando, mirando y veo que David, primero, número uno, él venció al gigante invisible del rechazo. Porque todo cuenta, porque todo suma. Y a veces no nos damos cuenta, pero las circunstancias de la vida y nos van tocando, nos van dañando, nos van. Y si alguien tenía de alguna manera, pues el caer bajo ese gigante del rechazo era David. David continuamente sentía un tremendo rechazo por sus hermanos, por su propio padre Isaí. Claro que lo quería y tal, pero bueno, las circunstancias a veces vienen de la manera que vienen, pero hay un rechazo declarado.
¿Y cómo lo entendemos? ¿Cómo lo vemos? Pues mira, el día que Samuel se presenta en casa de Isaí y dice, reúneme a tus hijos, porque Jehová va a ungir a uno de ellos. Estaban todos, menos David. Si esto no es rechazo, pues que venga Dios y lo vea. Todos estaban ahí. Y fue Samuel con el cuerno de la unción y vio al hermano mayor y al que estaba con más planta, con más... Y Dios dice, no. Porque el Señor no mira lo que mira el hombre. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. ¿Cómo está tu corazón? Es importante saber cómo está nuestro corazón. Y les trajo 7 hijos y los hizo pasar delante de Samuel. Y Samuel, no, aquí no está. ¿No tienen ningún hijo más? Sí, el rechazado. Y David, lo veamos o no lo veamos, lo entendamos, tuvo que pelear contra el gigante del rechazo. ¿Cuántos de nosotros hemos sido afectados por el rechazo? ¿Cuántos de nosotros hemos sufrido el rechazo? ¿Cuántos de nosotros hemos sufrido las consecuencias del rechazo? ¿Cuántos de nosotros hemos sentido amargura, tristeza por el rechazo? ¿Cuántos de nosotros? Y ese es un gigante invisible que hay que vencer. Hay que vencer. Y creo que David lo venció. Dice, e hizo pasar, 16:10, Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. El rechazado, el desplazado, viene a ser el protagonista de esa reunión donde lo habían descartado. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Entonces, ¿qué sucede? En un momento determinado, porque nuestra mente es muy ligera, y imagínate de que los pensamientos empiezan a venir sobre David y podría quedar afectado por el gigante del rechazo, pero lo venció. Claramente lo venció. Porque lo vemos en toda su trayectoria, lo vemos a los pasos siguientes que él dio. David venció al gigante invisible del miedo. Porque no nos olvidemos, y como el mismo Santiago nos habla en cuanto a la realidad de nuestra naturaleza humana, y él mismo dice que Elías era hombre sujeto a pasiones como cualquiera de nosotros. Y yo creo que en un momento determinado, como he dicho antes, cuando él vio a esa torre, cuando él vio que el escudo no eran capaces de aguantarlo entre 2 hombres comunes, y que tenían que traerle esa lanza, como aquel que dice, arrastras. Cuando él vio todo eso, pues es muy normal que se atemorizara y es muy normal que el miedo se apoderara de él. Pero ¿debido a qué?
¿Debido a qué? Por eso es tan importante tu relación con Dios, mi relación con Dios. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El Dios Todopoderoso está ahí. Y si yo creo en Él, Él se va a glorificar. Nuestra fe es esencial para vencer los gigantes invisibles. Creer que nuestro Dios puede mucho más que cualquiera que tenga que venir en contra nuestra. Eso nos hace, como dice la palabra en Romanos, más que vencedores. ¡Aleluya! Dice, mientras él hablaba con ellos, he aquí que el paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David y todos los varones de Israel, que veían a aquel hombre y huían de su presencia y tenían gran temor. Ahí está David confrontando dos realidades. Viendo la provocación y viendo el miedo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Me acobardo yo también y formo parte de los que están bajo el oprobio? ¿Me acobardo yo también y soy un número más entre los avergonzados y deshonrados? ¿O me levanto y digo, ¿quién es este incircunciso? Para provocar. Todas estas frases, todas estas palabras no son fanfarronería, analízalas bien. No son palabras de un joven ignorante, no. Son palabras que salen de un trato íntimo y personal con el Dios Todopoderoso. Y se puede hablar de esta manera y se puede vencer al gigante invisible del miedo. Cuando uno va afectado por el rechazo, cuando uno va con miedo, ya estás derrotado. Ya estás derrotado. No tienes garantía de nada. Y por recordar la palabra y por tener la osadía de el Señor dice, no es suficiente. Lo que tiene que salir de tu boca es una declaración de poder por la verdad que hay en ti, por la fe que has recibido, por la palabra de Dios y por esa comunión tan íntima y tan poderosa que tienes con Dios. Y puedes vencer a ese gigante invisible del miedo. Número 3. David también venció al gigante invisible del menosprecio. ¿Cómo son las cosas? ¿Qué cosas más incongruentes? En un momento determinado usted puede ser reprendido por uno que está completamente gobernado por el gigante del oprobio. Y por la boca de este que está gobernado por el gobierno del gigante del oprobio, te puede menospreciar a ti.
Y eso se levanta como un gigante en la vida de las personas. Por eso digo, tenemos que estar tan despiertos espiritualmente. Tenemos que estar tan vivos espiritualmente porque el diablo te la va a dar. De una manera o de otra, te la va a dar. Él no tiene ni chispa de misericordia. Está como león rugiente mirando a quién. ¿A quién le puede echar la sal? ¿A quién puede devorar? ¿Nos podemos tomar en serio esto o no? Y simplemente pues seguir en nuestro plan de vida, escondiéndonos ante la realidad del gobierno del gigante del oprobio. Y aún incluso menospreciando a aquel que de alguna manera quiere salir al frente y quiere dar la cara al gigante. David tuvo que vencer a este gigante. Dice, 1 Samuel 17, 28 y 29, dice, oyendo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, dice, se encendió en ira su propio hermano. Dice, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has venido? ¿Para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Menosprecio. Gigante que se levanta delante de la persona que es menospreciada. Yo conozco tu corazón, aún se atreven a decirnos que conoce nuestro corazón, cuando los corazones solamente los conoce Dios. Tu soberbia. Cuando no entendemos realidades, nos inventamos mentiras. Tú eres un joven soñador. Tú eres un joven ignorante. Porque un día un león se te murió en las manos. Te piensas que eres el rey del mambo. Menosprecio. Escucha, esto no es... Esto es tremendo. Las personas que en el proceso de su vida sufre un menosprecio y no lo vence, esa persona queda muy, pero que muy dañada. Muy dañada. Eso también nos lleva a apartarnos, a arrumbarnos, a no disponer. No. Pero David venció ese menosprecio. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? Explícame con palabras reales. Si el que está poniendo su vida en peligro soy yo. Si el que está encendido para confrontar a ese gigante soy yo, no eres tú. ¿Te duele? ¿Te ofende? Lo siento. Pero no me vas a robar la oportunidad de quitar el oprobio a Israel. No me la vas a quitar. Yo no puedo resistir, yo no puedo ver cómo el ejército de Israel está en vergüenza y en deshonra. No lo puedo resistir. Y venció ese menosprecio. Gigantes invisibles que si no los vencemos, cuando queramos ir a confrontar cualquier gigante que se van a poner.
estás derrotado de antemano. De antemano ya estás derrotado. Rechazo, miedo, menosprecio. David demuestra que está venciendo estos gigantes invisibles. Número 4, el gigante del no podrás. Porque siempre hay alguien dispuesto, esa pizquita de anhelo que tiene, te echan un jarro de agua fría. Ese rayito de esperanza, hablo de cositas que pueden ser pequeñitas y convertirse en algo muy grande, pero no faltará quien te diga, no podrás. Y eso es un gigante que muchos de nosotros sufrimos y os voy a decir, lo sufrimos muy a menudo y a veces estamos tan ignorantes de la realidad espiritual, de la guerra espiritual, de las estrategias del enemigo, que simplemente pues estamos ahí y estamos autoconvencidos. Hay cosas que no puedo. No puedo. Aquello, no puedo. Y lo disfrazamos con, es que yo estoy limitado. Si no hace falta que digamos esto, en nuestra naturaleza y en nuestra identidad como hombres humanos y carnales, estamos sumamente limitados. Pero escucha, no se trata de ti. Si eres un hombre de fe, no se trata de ti. Si eres una mujer de fe, no se trata de ti. Se trata de aquel que tiene que estar sentado en el trono de tu corazón como el Rey y el Señor de tu vida, que te va a ayudar. ¿Qué va a ser Él? El que va a vencer esos gigantes invisibles. Cuando ya no había forma de parar a David, no había manera, estaba decidido a ir a pelear contra el gigante. Al final ya el rey lo llamó, Saúl lo llamó. Y dice, 1 Samuel 17:32 dice, y dijo David a Saúl, no desmayen el corazón de ninguno a causa de él, del gigante. Dice, tu siervo, tú puedes sonar muy arrogante, puedes sonar, bueno, le podemos calificar como nos dé la gana, pero si hoy no somos capaces de poder coger en esencia espiritual esta enseñanza, pues bueno, que Dios nos ayude. Tu siervo irá a pelear contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás. Que el rey del escuadrón te diga, no podrás, esto te puede afectar mucho. Si es un ilusionismo, te lo arranca de raíz. Si es una valentía juvenil, un ignorante, se viene al suelo. Si el rey del escuadrón del ejército de Jehová te dice, no podrás. No podrás ir contra
aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, más menosprecio. Y él es un hombre de guerra desde su juventud. Ensaltar más todavía al gigante. Y es lo que solemos hacer muchas veces, conscientes o inconscientemente. Empequeñecemos a nuestro Dios, lo que nuestro Dios puede hacer a través de nosotros, y hacemos grande, más grande todavía los gigantes. No podrás. Lo veo ahí luchando. ¿Está identificando sus gigantes invisibles? ¿Sí? ¡Wow! Hágalo. De veras, mi hermano querido. Hágalo. Identifique a sus gigantes invisibles. Porque si no los vence, no vas a poder vencer las circunstancias reales de la vida y los gigantes que se van a levantar en un contexto físico y natural. No los vas. Cuando quieras, ya vas en derrota si no has vencido estos gigantes. Y por último, tenemos que aprender también a vencer los argumentos negativos. El enemigo, yo analizo cómo las estrategias del enemigo, y el enemigo es especialista de utilizar argumentos para bloquearte, para anularte, para sacarte de las realidades. Lo intentó hasta con el mismo Jesús. No solamente fue una tentación, fueron palabras, fueron argumentos. Si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Pero siempre tenemos que estar despiertos a esto, porque no es solamente la tentación, no es el argumento, es el engaño que el Satanás comienza en ti, y eso tiene un principio para seguir seduciéndote y engañándote. Y él lo intentó. Tírate de este pináculo, porque está escrito que a sus ángeles mandarán acerca de ti para que tu pie no tropiece. Pam, 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 pam. No tentarás al Señor tu Dios. El diablo, de una manera o de otra, es especialista en venir con argumentos que te desfasen, que te pongan en condiciones que digo, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? Todos estos reinos te daré si te postras y me adoras. Él siempre ofrece algo. Esa argumentación engañosa y mentirosa para robarte los derechos legales que tienes como hijo de Dios. No. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Apártate de mí, Satanás. Jesús nos enseña a vencer el gigante de los argumentos negativos. Digo negativos, aunque el diablo es especialista en endulzar los argumentos, en poner bonitos los argumentos, en poner atractivos los argumentos. De hecho, la misma palabra dice que Él se disfraza de ángel de luz para engañar a los escogidos.
Entonces, hermano, cualquier gigante que en lo físico y lo natural te está confrontando y está queriendo provocar ese oprobio, si tú no vences estos gigantes invisibles, cuando tú quieras, ya de antemano ya vas derrotado. Cuando el Señor me hacía ver todo esto, de verdad que mi corazón agradecía tanto al Señor, porque a veces, bueno, son cosas que se saben, no se saben. La historia de David la hemos leído tantas veces, hemos predicado tantas veces y bueno, pero el ver y entender esos gigantes invisibles que necesitan ser vencidos por ti, con la ayuda y el poder de Dios en ti. Por eso dice Pablo, fortaleceos en el poder de su fuerza. No es en el poder de tus fuerzas, no es en el poder de tu inteligencia, no es en lo que tú eres en sí, es lo que Dios es en ti. Ahí está la clave. Por eso Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Se acabó la tontería de mi yo. Se acabó la tontería de atender a mi yo. Vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. En mi confianza. Yo sé que Él está conmigo. Y que nadie me va a poder hacer frente. Aunque un ejército se levante contra mí, no temerá mi corazón. Porque mi Dios no me va a dejar en oprobio. Si yo confío, si yo doy la cara, si yo confronto, Dios, mi Dios, peleará por mí. Y la victoria será nuestra. ¡Aleluya! Añadió David, verso 37, que me ha librado de las garras, dice Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. ¿Quién lo ha librado de las garras del león y de las garras del oso? Él también. Esto es una convicción extraordinaria. Es una convicción que te lleva a una condición y a una posición de usar la palabra de Dios con un poder ilimitado. Ilimitado. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y ya se acabaron los argumentos. Ya los argumentos ya se agotaron. No había quien frenara a este chavalín. No había quien acobardara. Ni el rechazo, ni el menosprecio, ni el miedo. No había manera. Él ya había aprendido a pelear con eso y a vencerlo. Y llegó allí con la tarea hecha. Llegó a confrontar el gigante de Goliat de Gat, ya con una pura convicción de que él era en Dios más que vencedor. Ya no hay más argumentos. Entonces dijo Saúl a David, ve. Y Jehová, el Señor, esté contigo. ¿Sabe? Según de qué boca sale esto, podemos decir, son palabras religiosas. Te puedo decir, a lo mejor me equivoco, son analíticas, que esa palabra que salió de Saúl era una palabra religiosa. Los judíos eran muy religiosos. Mencionaban mucho el nombre de Dios.
Pero el mismo que acababa de decirle, no podrás, ahora se pone, cuando ya los argumentos no funcionaron, se pone a decirle que el Señor esté contigo. Ve, que el Señor esté contigo. Esto es una bendición muy hermosa cuando sale de un corazón tratado por Dios. Cuando no sale de una boca religiosa, palabras aprendidas con textos religiosos, no, de vivencias, de cosas que está dentro de nosotros, convicción, seguridad, y sabemos que no la había. ¿Por qué? Porque Saúl era uno de los que estaban bajo la vergüenza y la deshonra. Y fueron muchos días. Y si David no llega, quiero que piensen en esto. Si David no llega en ese día 40, los días hubieran seguido contando. 41, 42, 43. El peso de la vergüenza y la deshonra cada vez más pesado. Yo no sé, mi hermano querido, no quiero meterme donde no me llaman, pero sí invitarte a que puedas darte la oportunidad de pensar esos gigantes que no estás consiguiendo vencer. Y ahí está la respuesta a muchas cosas que a veces te preguntas y no hayas respuesta. ¿Y por qué no puedo esto? ¿Y por qué me siento así? ¿Por qué me siento tan limitado? ¿Por qué no siento la presencia? ¿Por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué lo de aquí? ¿Por qué lo demás para allá? Simplemente porque no has confrontado y vencido tus gigantes invisibles. Termino con este versículo, el grupo de alabanza, por favor. El apóstol Pablo, dentro de la realidad de la guerra espiritual, nos da una serie de consejos. Y hablando dentro de las manipulaciones diabólicas y cómo el diablo es especialista en usar los argumentos para desarmarnos, dice el apóstol Pablo, 2 de Corintios, capítulo 10, verso 4 y 5, y dice la palabra: porque las armas de nuestra milicia, ¿me escuchan? No son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, para la destrucción de gigantes, derribando argumentos. Usted va a tener que aprender a vencer el gigante de los argumentos. Esos argumentos negativos que vienen, aparecen incluso a veces como una sinfonía de confort. No, tranquilo. No te alteres, no te pongas nervioso. Tú estate quietecico. Ya está. Ya has servido a Dios. Ahora que vengan otros. Argumentos. El enemigo es muy especialista en utilizarlos. Pero aquí dice Pablo, derribando argumentos. ¿Cuántos quieren derribar argumentos? Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Una cosa siempre nos lleva a otra. Nuestra naturaleza humana tiene como un mecanismo de autodefensa. Lo estuve hablando en el retiro.
Y a veces cuando nos sentimos rechazados, cuando estamos sintiendo menosprecio, cuando estamos sintiendo baja autoestima, cuando hay heridas en nuestro corazón, cuando hay un sinfín de... Nuestro mecanismo de autodefensa es montarnos en el burrito del orgullo. Y para nosotros mismos, no para confrontar las mentiras del diablo, para nosotros mismos nos autoengañamos diciendo, aquí estoy yo soy el dueño y señor de mi vida, yo soy el que decido, el que hago o deja de hacer, el que decide ir o decide quedarse ahí. Ese orgullo nos juega malas pasadas, pero es de alguna manera lo que nos tranquiliza antes del desespero de la amargura, la tristeza, el desconsuelo y tantas cosas que nos pasan por nuestros propios traumas que no hemos vencido. Y después vamos añadiendo. Al orgullo añadimos el egocentrismo. Y queremos ponernos en el centro de todo. No te importa lo que pasa a tu alrededor, ni lo que le pasa a aquel. Si el pueblo está en oprobio, pues en oprobio. Si el pueblo está... lo importante eres tú. Porque tú en tu ego has determinado ser el centro de ti mismo. Amén. Mi nieto querido. ¿Cuántos creen que tenemos trabajito? ¿Sí? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dice la palabra, dice Jesucristo. Queremos invitarte a que puedas acompañarnos, a que puedas visitar la congregación, la iglesia Manantial de Vida. En tantas dificultades que está la humanidad, podamos respirar libertad. Solamente Cristo puede darte esa libertad que tanto necesitas. Que Dios te bendiga.